Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare. Hoy vamos a empezar nuestro episodio de una manera bastante atípica, que es pidiéndole unas buenas disculpas públicas al Pato, ¿sí? En nuestro programa pasado tuvimos un episodio bastante infortunado, que es que yo, en el entusiasmo de hablar de la novela de Hölderlin, arrojé a nuestro amigo por los aires y, por fidelidad a ustedes, en lugar de lanzarme a salvarlo, lo que hice fue seguir hablando de la novela. Prometo, Pato, que esto no va a volver a suceder. Pero además lo que hicimos fue dejar que este episodio sea el Pato quien elija nuestra novela. Y el Pato eligió una obra que a mí también me gusta mucho, porque claramente si no esto no salía al aire. Esa obra es Opiniones del Gato Moore, ¿sí? Del autor alemán Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, más conocido como Eta Hoffmann. Seguramente ustedes hayan visto alguna vez en alguna librería amiga alguna selección de los cuentos de Hoffmann, sobre todo de sus cuentos fantásticos, que son la parte más popular y conocida de su obra, ¿sí? Hoffmann nos llega a nosotros muy mediados por la lectura francesa que se hace a partir del siglo XX y sobre todo gracias a su lector más célebre, que es nada más ni nada menos que Sigmund Amadeus Freud. Freud escribe toda su teoría acerca de lo siniestro basándose en uno de los cuentos de Hoffmann, El hombre de arena. Este cuento aparece en una selección llamada Nocturnos, donde podemos encontrar muchos de los motivos recurrentes de la obra de Hoffmann. Por ejemplo, la cuestión del doble, ¿sí? De la aparición de autómatas, la cuestión de la alquimia y el ocultismo, también la presencia de personajes demoníacos, ¿sí? Todos motivos fijos que vamos a encontrar una y otra vez en sus cuentos, ¿sí? Ahora, incluso aquellos de ustedes que no hayan oído hablar jamás de Hoffmann, que digan no tener ninguno de sus libros en su biblioteca, les puedo asegurar que al menos uno de los cuentos de Hoffmann conocen. Me dicen que no, y si les digo el cascanueces, ¿no les suena? Hay una paradoja muy grande alrededor de Hoffmann, que es que en realidad él nunca hubiese querido trascender como escritor. Su sueño era trascender como músico. Él compuso una gran cantidad de obras. Su obra maestra fue una ópera que le dedicaba el cuento de otro romántico alemán, La Motte Fouquet. El cuento se llama Undina. Voy a dejarles un fragmento al final del video de esta ópera para que puedan escucharlo. Pero Hoffmann no trasciende como músico y sí lo hace como escritor, una tarea que él en realidad hacía para sumar algunos ingresos al trabajo burgués que él desempeñaba como funcionario público, un trabajo que por cierto odiaba mucho más que ser escritor, ¿sí? Pero tiene una pequeña revancha Hoffmann, que es que si bien sus composiciones musicales no trascienden, él trasciende en la música a través de sus relatos, ¿sí? Porque tenemos tanto el ballet Cascanueces, del que ya mencionamos, otro ballet Coppelia está basado en su cuento El hombre de arena. También Wagner le dedica una ópera que es Los maestros cantores de Nuremberg y Offenbach una que directamente se llama Los cuentos de Hoffmann, ¿sí? Ahora, este no es el único vínculo que hay entre la música y la literatura en la obra de Hoffmann. Hoffmann siempre quiso que música y literatura fuesen anverso y reverso en una misma página para él. Después voy a explicar bien por qué les digo exactamente esto. Como les decía, la música va a aparecer como tema en muchos de los cuentos de Hoffmann, ¿sí? La cuestión del artista incomprendido que no encuentra su lugar en la sociedad, del músico frustrado, ¿sí? Todos temas que nos permiten también pensar un poco en el lugar que ocupa Hoffmann en la historia de la literatura, porque Hoffmann es un escritor que aparece en un periodo bisagra, ¿sí? Entre dos periodos, entre el realismo y el romanticismo. Podría ser considerado el último romántico o el primer realista, depende del librito que ustedes consigan, ¿sí? Ahora, una de las cuestiones románticas que aparecen en su obra es justamente la tematización de los problemas del artista como outsider, del que no pertenece a esta sociedad. Y eso aparece en muchos de sus cuentos. De hecho, Hoffmann crea un alter ego propio, Chrysler, que es un pianista frustrado, ¿sí? Que nunca encaja muy bien en ninguna parte y que se la pasa despotricando porque nadie valora su obra, ¿sí? Y la identificación con Chrysler es tal que incluso él le adjudica parte de sus cuentos sobre música al propio Chrysler, ¿sí? Las historias de Chrysler, que se llaman chryslerianas, aparecen en el primer volumen de cuentos que Hoffmann publica, Fantasías a la manera de Calot. ¿Qué son las chryslerianas? Según se nos explica en el prólogo, los alumnos de Chrysler encuentran entre sus partituras abandonadas que en el reverso de ellas Chrysler había escrito espontáneamente, ¿sí? Como inspiración del momento, una serie de articulitos cómicos de episodios y recuerdos que le habían sucedido en su labor como músico. Y entre esos tenemos, por ejemplo, las desventuras del director de orquesta Johannes Chrysler, ¿sí? Esta es la historia que funciona como una especie de manifiesto del artista romántico, ¿sí?
porque ahí Chrysler nos va a contar todos los problemas y los sufrimientos que él tiene en una noche, en una fiesta entre los burgueses y filisteos, que son, sépanlo, los principales enemigos de Hoffman. Son algo así como el guasón para el Batman de Hoffman, ¿sí? Los filisteos burgueses, ¿sí? Ellos que piensan que la música es una mera cancioncita de fondo para comer pollo y hablar del clima y de los caminos y nada más, pero en ningún momento piensan en la música como una vocación o en algo excelso y elevado, ¿sí? En esa misma fiesta, Chrysler tiene que aparecer a dos hermanitas que eran sus discípulas, las hermanitas Rotherline, que no solamente cantan mal, sino que cantan tan mal que destruyen hasta las cuerdas de su piano, ¿sí? Así que nos permite imaginarnos un poco cuáles eran las penurias que tenía que pasar un artista romántico. Ahora, Hoffman lo representa de una manera realista y hasta risible, lo cual es una diferencia con autores como Novalis, ¿sí? Que lo vuelven más cercano a este otro movimiento, el realismo. Otro de los cuentos de los que les quería hablar antes de pasar a nuestra novela es un cuento que se llama Noticias de un joven erudito. Y esa historia nos cuenta la trayectoria y los avances que va realizando un joven desde su estado salvaje del principio, porque al principio es un completo bárbaro, hasta volverse un verdadero erudito, los progresos que él hace. El problema es que después nos enteramos que este joven es nada más ni nada menos que un simio, ¿sí? Milo es un pianista, pero es un pianista que de repente pasea por la ciudad y siente ganas de colgarse de un árbol, o está, por ejemplo, en la fiesta de unos aristócratas y de repente quiere saltar y dar vueltas por toda la sala. Ahora, lo paradójico es que Milo es ovacionado y aclamado por el mismo público que desprecia al talentoso Chrysler. Con lo cual, la pregunta que nos hace Hoffman es ¿quiénes eran las bestias del cuento? Ahora, Milo no es el único animalito erudito que aparece en las obras de Hoffman, porque también tenemos justamente al gato Moore, ¿sí? Yo les decía que esta novela es sumamente original y singular, porque no solamente tiene un gato como protagonista, sino que tiene un gato como autor. Moore dice tener el prestigio de ser el primer gato escritor. Y acá el Pato nos dice que él fue un animalito escritor mucho antes, pero te quiero decir, Pato, que esto no es así, porque vos escribiste cuando todavía estabas en tu forma humana, con lo cual Moore gana la partida. Esta novela tiene además como singular que es una novela doble, y hay que hablar un poco del doble en la historia de Hoffman, porque como les dije es un motivo recurrente. Algunos esto lo vinculan con la biografía de Hoffman, que siempre sintió que tenía una doble vida, no porque tuviera amantes, que yo las tenía, pero eso no es lo que importa, sino porque él mismo estaba tironeado entre su rol como funcionario público, en su posición como burgués y su vocación de artista, y siempre sentía que no podía dejar su trabajo como burgués porque no sabía si era lo suficientemente buen artista. Y al mismo tiempo padecía la duda de si no sería que no era tan buen artista porque tenía que dedicarse a su trabajo como burgués, como ¿qué vino antes, el huevo o la gallina? Nunca lo vamos a saber, pero la cuestión es que esa cuestión de la contraposición entre el filisteo y el artista aparece todo el tiempo, aparece la duplicidad entre romanticismo y realismo que están presentes en su obra al mismo tiempo. Y acá tenemos ya una novela doble, como les decía, porque por un lado nos va a contar la biografía de este personaje que ya conocemos de Chrysler, pero por el otro también tenemos la autobiografía del gato Moore. ¿Y cómo se vuelve más compleja aún la situación? Porque no tenemos una historia a continuación de la otra, sino que una se interrumpe y contesta a la otra, ¿sí? ¿Cómo viene la mano? En realidad, lo que nos cuenta el editor es que lo que pensaba publicar eran las opiniones del gato Moore. Claro, él llega un manuscrito escrito por un gato y piensa que eso va a ser un éxito de ventas y se corre a publicarlo primero que ningún otro editor. Ahora, cuando lo va a publicar, descubre que este gato, que además era un gato desubicado e irreverente, había escrito su obra tomando como papel secante, ¿sí? Y para apoyarse la obra excelsa de otro artista, el biógrafo de Chrysler, con lo cual lo que terminó pasando es que partes de la biografía de Chrysler se imprimieron en las hojas de la autobiografía del gato Moore. Y así es que en la hoja quedan las dos cosas y así lo termina editando este editor que parece que muy atento tampoco era. Entonces, para volver la cuestión más compleja aún, estas dos novelas van a tener formas y estructuras totalmente diversas. Vayamos por partes. Si primero vamos a la obra que le da título, ¿sí?, a nuestra novela, la novela de Hoffman, Opiniones del gato Moore, tenemos que decir que esta toma como punto de partida un género del que ya venimos hablando anteriormente, que es el Bildungsroman, ¿sí?, traducido como la novela de aprendizaje. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que eran estas novelas que mostraban a un joven, ¿sí?, y su trayectoria de perfeccionamiento desde que es un niño hasta que se vuelve maduro, ¿sí?, que generalmente mostraban la vocación de un artista que tiene que dejar ese afán de convertirse en un artista para
conseguir su lugar en la sociedad. Y por lo general estas novelas buscan realizar ese ideal alemán de la Bildung, ¿sí? Del perfeccionamiento interno. Ahora, ¿qué pasa? Que todo este género tan solemne y tan profundo, con un trasfondo filosófico tan fuerte, queda totalmente desbaratado cuando el que se perfecciona espiritualmente es un gato, ¿sí? Un gato que además parece haber leído la novela que da origen a este género, que es el Wilhelm Meister, porque las partes de su novela se estructuran exactamente como si fuese una imitación del Wilhelm Meister, ¿sí? Primero nos vamos a encontrar al gato cuando todavía es un bebé y tiene que aprender a alimentarse por sí mismo, y a ese gato cuando va atravesando su adolescencia hasta llegar a la plenitud en la adultez, ¿sí? Y en el medio, claro que hay un montón de episodios absolutamente desopilantes, como por ejemplo la aparición de los primeros poemas felinos, o los paseos por la ciudad de este gato con una banda de gatos callejeros que además cantan bastante mal y se ligan bastante gritos de los vecinos, o la amistad del gato con el perro Ponto, ¿sí? Y también incluso los amores, que son una especie de parodia de los amores románticos del gato con la gatita Mismis. Y lo que a mí me parece lo más genial de toda la novela, que es el funeral del gato Mucius y el elogio fúnebre que se le hace al gato, que por favor leanlo, aunque sea lean esta parte si van a leer una sola. Esta novela además tiene una intertextualidad con otra obra de la que hablamos mucho, que es Vida y opiniones de Tristram Shandy, lo vemos ya desde el título, ¿sí? Pero además sabemos que es un homenaje a Tristram Shandy porque el editor nos dice todo el tiempo que tal como Tristram, nuestro gato en realidad muy original no es, porque para escribir su obra lo que va a hacer es plagiar las obras de otros autores que él lee en la biblioteca de su amo, el maestro Abraham. Por ejemplo, plagia a un autor alemán que se llama Tick, plagia los coloquios de los perros de Cervantes, y así va robando muchas obras. Y además la relación con el Tristram Shandy la vemos en que lo que aparece terminado acá es una parodia a los falsos eruditos tan famosos en la ilustración, ¿sí? Porque nuestro gato, al fin y al cabo, es una especie de filisteo burgués, es un artista, pero es todo lo que Hoffmann odiaba, ¿sí? En los artistas, porque nuestro gato parece estar muy cómodo en la cátedra del maestro Abraham, comiendo y desinteresándose por momentos de su obra, o pretendiendo ser un gran artista, pero en realidad cuando uno lee su producción no es tan genial, ¿sí? Mucho, como dijimos, es robado, ¿sí? El gato Moore es realmente un filisteo, ¿sí? Y lo que nos muestra Hoffmann ahí es una gran crítica social, porque lo que nos muestra es que el que puede dar grandes discursos y publicar obras ante la sociedad, en realidad no es nada más ni nada menos que un gato, ¿sí? Y no hagamos el chiste que los gatos también pueden ser presidentes, porque Hoffmann no era tan perverso y además el gato Moore al menos sabía leer, así que evitémonos esa broma, ¿sí? Pero el gato es tan amenazador para la sociedad que incluso los colegas del maestro Abraham empiezan a sentir que tal vez el gato incluso le den una cátedra en la universidad, ¿sí? O que tal vez si el gato publica, ¿qué va a pasar después? ¿Quién va a parar a todos los animales que quieran publicar? ¿Sí? Ahora, contrapuesto a esto, tenemos a nuestro otro personaje, a Chrysler, ¿sí? Si el gato Moore es un burgués, Chrysler es una caricatura del artista romántico, si es un personaje sufriente que siempre dice lo incorrecto, que no encaja en ninguna parte, como ya dijimos. Y también la forma de su novela va a ser absolutamente distinta, porque si la novela del gato correspondía a un género ilustrado, como es el Bildungsroman, la novela de Chrysler va a tener todas las características de una historia sentimental, sí, incluso melodramática, porque nos cuenta una especie de amor complejo y cruzado, la aparición de personajes muy misteriosos, ¿sí? Entonces vemos dos géneros contrapuestos. ¿Qué vemos de la novela sentimental en esta novela? Por ejemplo, Chrysler se enamora de Lucy, ¿sí? Una jovencita de la corte, pero tiene la mala suerte de que la mejor amiga de Lucy, la princesa Hedwiga, es la que se enamora de él. Y Hedwiga es un personaje que es una parodia de las heroínas de novela sentimental, porque está todo el tiempo desmayándose. Cada vez que lo ve a Chrysler, tiene una especie de frenesí romántico y se desvanece, ¿sí? Y esto a Chrysler, lejos de enamorarlo, le resulta ridículo, tal como nosotros. Después aparece también en esta parte de la novela la dimensión más fantástica de la obra de Hoffmann, sobre todo a partir de un personaje que es el pretendiente, Hedwiga, el príncipe Héctor, que es un personaje demoníaco. El problema es que nunca sabemos muy bien qué sucede con todo el misterio alrededor de Héctor, porque una cosa que sucede es que tanto la novela del gato como la novela de Chrysler quedan inconclusas, no tienen un final determinado. Ahora, igualmente hay una diferencia, porque la novela del gato es una novela que sigue un orden cronológico, es lineal, tenemos todas sus partes, ¿sí? Desde el nacimiento hasta que después el editor nos cuenta la muerte del gato. La novela de Chrysler no, la novela de Chrysler tiene una forma romántica, está interrumpida, es fragmentaria, ¿sí? Le faltan partes porque el biógrafo no sabe muy bien qué pasó, porque se perdieron fragmentos, ¿sí? Y incluso tiene una forma circular. Cuando empieza la historia,
Chrysler y el maestro Abraham están hablando justamente de cómo resultó el cumpleaños de una princesa. Luego la historia se va a retrotraer para atrás y al final, en la última parte de la historia de Chrysler que tenemos, se va a hablar de los preparativos de ese mismo cumpleaños. Entonces podríamos decir que la novela tiene forma circular, lo cual está anunciado ya desde el nombre Chrysler, ¿sí? Porque Kreis en alemán significa círculo. Entonces, si tuviéramos que graficar las dos historias que tenemos en esta novela, podríamos graficar una como una línea y la otra como un círculo. Hasta eso está pensado en esta novela, que a pesar de inconclusa es bastante perfecta. Y lo digo porque además de todas estas oposiciones, también hay una serie de relaciones y de vínculos muy estrechos entre las dos historias. No es que no tienen nada que ver una con la otra. Hay personajes que participan en los dos relatos, como el maestro Abraham, que es el profesor de piano de Chrysler y es el dueño del gato Moore. Incluso en un momento se nos dice que el gato Moore va a quedar a cargo de Chrysler cuando el maestro Abraham viaje. Y después hay episodios que parecen duplicados en la historia del gato y en la historia de Chrysler. Por ejemplo, en un momento el gato canta un dueto, no sé si tan afinado, con su novia Miss Miss, y después es Chrysler quien va a cantar un dueto mucho más afinado con Lucy. En un momento Chrysler tiene que enfrentarse al dueto con un gato que le roba a su novia, y después es Chrysler el que es víctima de una emboscada. Sí, también tenemos una parte en la que el gato intenta integrarse a la sociedad de los perros y estos los desprecian por no ser de su categoría. Y después es Chrysler el que es víctima del rechazo de la corte. Y así tenemos toda esta serie de duplicaciones, de oposiciones, que hacen de esta novela una de las más ricas y también menos solemnes de la historia de la literatura. Por eso yo les aconsejo, lean esta novela y después escupan en Google. Hasta el próximo episodio.